Bienvenidos a Mercados. Comenzamos el repaso a las claves informativas de una semana, la última de julio, que ha llegado marcada por la entrada de España en recesión tras hundirse el PIB, un histórico de 18,5% en el segundo trimestre, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos días hemos asistido también a una avalancha de presentación de resultados correspondientes al primer semestre, determinado por el fuerte impacto de la pandemia. Entre las mayores caídas, el BBVA perdió 1.157 millones de euros debido al impacto de 2.084 millones del deterioro del Fondo de Comercio de Estados Unidos, efecto sin el cual la entidad hubiera ganado 928 millones de euros, un 57,8% inferior a tipos de cambio constantes y un 62% menos en corrientes. También en la primera mitad del año, Santander registró una pérdida atribuida de 10.797 millones de euros tras registrar una actualización del Fondo de Comercio de sus inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos, lo que genera un cargo extraordinario sin efecto en caja de 12.600 millones de euros. Este ajuste obedece al deterioro de las perspectivas económicas como consecuencia de la crisis del COVID-19. En cuanto a las constructoras, suman beneficios por valor de 550 millones de euros durante el primer semestre, más reducidos que en periodos similares anteriores, aunque sin contar todavía con los resultados de OHL y ACS pendientes de ser presentados en el mes de agosto. En este sentido, Acciona tuvo un beneficio neto de 22 millones de euros y se deja por el camino 133 millones respecto al año pasado. Si en el primer semestre de 2018 el beneficio neto de FCC fue de 154 millones de euros, un año después esa cantidad había bajado hasta los 128 millones de euros. Por otro lado, de los 80 millones de beneficio neto de SACIR, en la primera mitad de 2019 se ha pasado a los 70 millones de euros. La última semana de este mes de julio de 2020 se cierra también con unas cancelaciones turísticas disparadas a consecuencia de las restricciones impuestas de cuarentena obligatoria a los retornados de España, viajeros residentes o no en el Reino Unido. Unas restricciones que tras el anuncio del gobierno británico se suceden en otros países y se suceden en cadena procedente de Bélgica o Francia. Esta semana también informábamos en Mercados del caos que sigue imperando en la gestión de los ERTEs. La primera vez que se lanzó la voz de alarma en mayo fue cuando se destaparon que 900 trabajadores no habían cobrado aún el ERTE por fuerza mayor presentado por su empresa durante el estado de alarma, lo que suponía que muchas familias debían sobrevivir sin ningún ingreso, casi 90 días. De nuevo, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos ha vuelto a echar cuentas y más de 150.000 personas siguen sin percibir el subsidio. Y para terminar y de cara a la próxima semana acabamos con una propuesta cultural. Regresamos a una de las más clásicas y sugerentes referencias del verano en España, el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida, en el que se representará del 5 al 9 de agosto la comedia La Cestita de Plauto. El Festival de Mérida reorganiza su aforo para adaptarse al 50% y respetar así la distancia de seguridad. Y con esta propuesta, respetando por supuesto siempre las convenientes medidas de seguridad, terminamos el repaso a la actualidad informativa de la semana. Toda la información continúa aquí en mercados.es y en nuestras redes sociales.